Amigas y amigos, bienvenidos al sexto video en la serie de modelado y simulación. En esta ocasión hablaremos del oscilador armónico subamortiguado. Presentaremos la ecuación dinámica en la cual introduciremos el término de amortiguamiento relativo, que además del término de frecuencia resonante que habíamos estado revisando en videos anteriores, complementa la ecuación dinámica de este tipo de sistemas, añadiendo así una forma de modelar fenómenos de tipo disipativo capaces de extraer energía del sistema. Se presentan dos casos de diagramas de fase. Cuando el factor de amortiguamiento relativo es positivo, veremos un sistema estable. Cuando el factor de amortiguamiento relativo sea negativo, mostraremos un sistema inestable. Así que adelante, acompáñenme en este video para conocer cómo se ven estos interesantes diagramas de fase. Ok, en el video anterior hablamos del oscilador armónico, pero sin amortiguamiento, es decir que este término no estaba presente. Sin embargo, en esta ocasión vamos a agregar este término, puesto que modela precisamente el fenómeno de amortiguamiento, que es un fenómeno disipativo que extrae la energía del sistema. Esta ecuación diferencial representa un sistema que oscila, de ahí su nombre, oscilador, pero es amortiguado y eventualmente se va a detener. Y eso es tal cual uno lo esperaría en la práctica. Y a pesar de que se puede obtener fácilmente la solución analítica de esta ecuación, vamos a aplicar el método de las isóclinas para ver cómo es el comportamiento en el plano fase, sin calcular la solución en realidad. Entonces, recordando el cambio de variable para aplicar el método de las isóclinas, tenemos precisamente que x se queda tal cual es, pero x punto la convertimos en v, representando la velocidad, y x2 puntos la habíamos sustituido como v' por v, donde v' representa la pendiente que tiene la trayectoria en el plano fase. Cabe mencionar que en el video anterior habíamos hablado de la frecuencia resonante, pero no habíamos hablado de este término. Z es el factor de amortiguamiento relativo. En el caso anterior, como este término no estaba presente, podríamos pensar que Z es igual a 0, el caso no amortiguado, el caso ideal en el que se obtienen oscilaciones sostenidas. Pero en este caso vamos a pensar que Z es diferente de 0, es el factor de amortiguamiento relativo como se le conoce, y vamos a ver cuál es el comportamiento de este sistema en la presencia de este nuevo término. Entonces, utilizando nuestro cambio de variable y aplicándolo sobre esta ecuación diferencial, obtenemos lo siguiente. Ok, aquí ya tenemos la expresión de esta ecuación, pero con el cambio de variable sustituido, este cambio que tenemos aquí. Y entonces tenemos que despejar v en función de todo lo demás. Por lo tanto, como primer paso podemos escribir lo siguiente. Aquí tenemos la factorización de estos dos primeros términos, y despejamos este omega cuadrada x hacia el otro lado, por lo que pasa con signo menos. Y entonces aquí vamos a pasar todo este factor dividiendo para obtener finalmente la ecuación de las isóclinas, por lo cual la podemos escribir como la mostramos aquí en pantalla. Nos queda una ecuación de líneas rectas siempre y cuando elijamos los términos v' como constantes. Todos los otros términos, omega y z, son constantes. Y hay que recordar que este término de iso significa que tienen que ser iguales. Por lo tanto, pues vamos a sustituir aquí valores constantes que vamos a proponer y nos van a proporcionar diferente isóclina. Sin embargo, otra vez nos salieron líneas rectas. Son ecuaciones de líneas rectas, en este caso las isóclinas. Pero vamos a ver que el comportamiento, por el hecho de haber incluido este término en esta ocasión, el comportamiento de todo el sistema varía sustancialmente respecto al sistema anterior. Muy bien, entonces vamos a calcular varias isóclinas con sus asociadas pendientes, pero para simplificar el cálculo en estos casos y hacerlo menos simbólico, vamos a seleccionar estos parámetros. Vamos a imaginar, igual que la vez anterior, que omega es igual a 1, mientras que z en este caso es igual a 1 medio, 0.5. De tal manera que este término se convierte en la unidad. Cuando nosotros sustituimos diferentes valores de v', vamos a obtener la ecuación de una línea recta que pasa por el origen en este caso también. Como vemos, aquí no hay ordenadas al origen, o más bien vale 0. Siempre hay pues, pero vale 0 en este caso. Entonces tenemos puras rectas que van a pasar por el origen porque estamos seleccionando v' como valores constantes. Ok, entonces en el primer caso tenemos v' igual a 0. Y tenemos la multiplicación de 2 por 0.5, esto es igual a 1, y lo multiplicamos otra vez por 1, entonces este valor, como dijimos,
en este ejemplo, con estos valores de parámetros, es igual a la unidad. Bien, como b' vale 0, entonces nos queda menos 1. Aquí también tenemos 1 porque es 1 al cuadrado. Entonces nos queda simple y sencillamente menos 1 por x. Así que esta isóclina, en esta ocasión, tiene esta expresión. Aquí la tenemos ya, b es igual a menos x. Vamos a calcular las que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, en este caso, cuando b es igual al infinito, b' es igual a infinito, todo el denominador es un número muy grande, arbitrariamente grande. Por lo tanto, todo esto tiende a 0, por lo cual aquí v es la recta igual a 0. Es la recta horizontal que va sobre el eje de las abscisas. Sin embargo, aquí v' igual a 1, pues tendríamos aquí 1 más 1 nos queda 2, entonces nos queda menos 1/2 de x. Aquí en este caso v entonces es menos 1/2 de x o menos x medios. Pero en este caso, aquí en el último que estamos poniendo, v' igual a menos 1, se va a cancelar. Aquí vemos como menos 1 más 1 pues va a dar 0 en el denominador, y dividir entre 0 pues nos va a dar un valor que no está definido, pero geométricamente pues vamos a considerarlo como infinito. Entonces aquí vamos a decir que esto es infinito, abusando de la notación desde luego. O sea, el infinito no es un número, ya lo sabemos, pero de todas maneras aquí hay que recordar que estos conceptos de la isóclina pues en realidad son geométricos, y entonces el infinito pues representa 90 grados positivos, etcétera, etcétera. Bien, aquí ya tenemos estas rectas calculadas con su respectivo ángulo y propuesto por su pendiente. Por supuesto, b', si una pendiente es igual a 0, significa que el ángulo asociado es igual a 0 grados. Si la pendiente es igual al infinito, el ángulo asociado son 90 grados. Si la pendiente es igual a 1, es 45 grados. Si la pendiente es menos 1, entonces es menos 45 grados. Y hay que recordar que los ángulos, en este caso, si nosotros le pusiéramos aquí, por esta ocasión, θ al nombre del ángulo, lo podemos calcular respecto a la pendiente simple y sencillamente como el arco tangente de la pendiente. Es así como podemos calcular este ángulo. Ok, entonces vamos a trazar estas isóclinas en el plano fase. Muy bien, la primera recta que tenemos aquí es b igual a menos x, pasa por el origen pero va a menos 45 grados respecto a la horizontal. Entonces esta es la isóclina, pero ¿de qué ángulo? La de 0 grados. Entonces vamos a ponerle la isóclina de 0 grados, y lo cual significa que las pendientes de las trayectorias asociadas son horizontales, y esas las trayectorias tienen esa inclinación aquí en el plano fase, donde quiera que toquen a esta línea, a esta isóclina. Entonces vamos a generar la correspondiente sección del campo de direcciones asociados a esta isóclina de 0 grados. Ok, entonces aquí lo tenemos, todas las líneas que forman parte del campo de direcciones aquí en este segmento donde vemos la isóclina de 0 grados pues son precisamente horizontales. Entonces ya tenemos asociadas estas pendientes a la isóclina precisamente de 0 grados. Entonces vamos a trazar la siguiente. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos v es igual a 0. Eso significa que la isóclina, en este caso de 90 grados, es el eje X. Pues vamos a trazar allí el campo de direcciones asociado que va a 90 grados, o sea, los segmentos amarillos de línea van a ser verticales. Y nuevamente aquí ya tenemos precisamente este caso. Tenemos la isóclina de 90 grados, que no es más que la recta que está sobre el eje X, y las pendientes de trayectoria asociada son a 90 grados, porque la pendiente que elegimos es infinita, b', y entonces precisamente tenemos estas líneas, estos segmentos verticales como el campo de dirección, correspondientes a esa isóclina precisamente. Vamos a proceder con las otras. En este caso, pues para la isóclina de 45 grados, tenemos otra vez una pendiente negativa, pero es de la mitad, o sea que aquí va a estar intermedia. De hecho, pues por cada, o sea, si tenemos una pendiente de 1/2, significa que por cada paso que demos en el eje X vamos a dar solo medio paso en el eje Y. Entonces aquí pues aproximadamente tenemos la isóclina de 45 grados,
y lo único que hay que hacer es ponerle las direcciones, los segmentos de línea que estamos acostumbrados, que van a 45 grados positivos en esta ocasión. Y aquí tenemos precisamente esa situación. Ya pusimos las líneas a 45 grados, vamos a trazar esta isóclina de menos 45 grados, y sin embargo observamos que pues tiende rápidamente al infinito, pero es una de las rectas que pasa por el origen con pendiente infinita. La única posible pues es el eje de las ordenadas, en este caso el eje V, y las pendientes asociadas son a menos 45 grados. Entonces vamos a hacer esos trazos y luego vamos a ver cómo se ve el campo de direcciones. Ok, aquí ya tenemos precisamente trazos hechos. Vemos que el eje V es la isóclina de menos 45 grados, por lo tanto los segmentos de línea recta que representan la pendiente del sistema van a menos 45 grados, ahí en el eje, sobre el eje V. Aquí ya tenemos suficientes elementos para darnos cuenta de cuál va a ser el comportamiento. Sin embargo, pues hay que trazar algunas. Si nos estamos dando cuenta, pues estábamos restringidos con estas pendientes que elegimos. Son las elecciones más simples: B'0, B' infinito, B'1 y B'-1 son las clásicas. En este caso nos salió restringido al segundo cuadrante y al cuarto cuadrante. Nosotros podemos proponer una isóclina o un par de ellas que precisamente estén entre el primero y el tercer cuadrante, para darnos una mejor idea todavía de cómo es este comportamiento. Hay que recordar que entre más isóclinas tracemos, pues más fácil nos va a ser ver el comportamiento de todo este sistema. Entonces vamos a proponer unas rectas que pasen aquí por estos cuadrantes, el primer cuadrante y el tercer cuadrante, y pues la más simple es la recta que va a 45 grados. Es decir, la recta V es igual a X, y entonces luego vamos a ver qué valor necesitamos de B' para que nos salga esa recta. Y pues aquí tenemos el caso precisamente, tenemos la recta B es igual a X, pero la pendiente, aquí la vemos, está dada por menos 1 sobre B' más 1. ¿Por qué? Pues porque elegimos estos parámetros con estos valores. Entonces, si nosotros queremos que esto sea igual a 1, el valor total debe ser 1 precisamente, pero entonces quiere decir que el denominador tiene que ser igual a menos 1. Por lo tanto, pues la solución es evidente: B' es igual a menos 2. Si sustituimos B' es igual a menos 2, aquí nos queda menos 2 más 1 es menos 1, menos por menos es más. Entonces aquí las pendientes asociadas son iguales a menos 2. ¿Cuál será el ángulo? Pues aplicamos esta fórmula. Tendríamos que calcular el arco tangente de menos 2. Y eso aproximadamente es menos 63.43 grados. Entonces nosotros podemos ver que las líneas amarillas que tenemos que trazar aquí como pendientes en esta isóclina son todavía más inclinadas que esta línea de aquí, que estas que van a menos 45 grados. Desde luego tendríamos que hacerlo con un transportador, medir precisamente cuál es el ángulo. Yo aquí en esta herramienta de Paint no tengo realmente cómo medir el ángulo, así que lo voy a dibujar aproximadamente. Únicamente sabemos que pues están más inclinadas que estas líneas de menos 45 grados. Tenemos todavía una pendiente más negativa, y eso de todas maneras nos va a permitir ver cuál es el comportamiento de una forma muy evidente. Ok, aquí ya está, y vamos a suponer que precisamente esta es la isóclina de menos 63.43 grados. Eso es decir, que vamos a suponer que la medida que yo puse aquí en la inclinación de estas líneas amarillas pues es la correcta. Si alcanzamos a ver que está más inclinada que esta de menos 45 grados, aunque el valor no sea preciso, porque no lo es. Lo hice más o menos recordando la inclinación de la escuadra de 60 grados precisamente. Entonces, a pesar de que no sea así totalmente preciso, ya nos deja ver cuál es la tendencia. Hay que recordar que las condiciones iniciales, tanto de posición como de velocidad, representan una coordenada inicial en el plano fase. Entonces, si nosotros elegimos, no lo sé, digamos, una condición inicial aquí en este punto, esta para nosotros sería x0, el valor que tiene x en el tiempo 0, y desde luego este valor de aquí, respecto a este eje, sería el valor de v0, la velocidad inicial.
Entonces a partir de ahí nuestra curva tiene que empezar a evolucionar. Vamos a trazar esa curva en un color verde. Incluso si pecamos de ser burdos, aquí tendríamos que seguir esta dirección a 45 grados hasta que nos topemos a la otra isóclina. Entonces sería algo como esto. Pero una vez que lleguemos a esta isóclina tendríamos que proceder a 0 grados hasta que nos topemos a la siguiente que trazamos. Por supuesto, esto se iba a hacer más refinado entre más isóclinas tracemos, pero en este caso no es necesario. Aquí tendríamos más o menos esa tendencia horizontal y aquí la tendencia a menos 45 grados, siguiendo esa pendiente y después todavía más inclinada a la pendiente de menos 63.43 grados hasta que toquemos aquí al eje X y ahí nos movemos verticalmente hasta la siguiente isóclina y de ahí otra vez a 45 grados, pero hay que recordar que siempre vamos en la dirección de las manecillas del reloj para el plano fase en las trayectorias del sistema. Entonces aquí veríamos esta tendencia y luego otra vez una tendencia horizontal y así sucesivamente. Aquí la tenemos a menos 45 grados, pero vamos respetando el sentido de las manecillas del reloj. Y a pesar de que esto no es preciso, nos podemos dar cuenta la tendencia que tiene esto a comportarse en forma espiral. Entonces no hace falta realmente calcular tantas isóclinas como para darnos cuenta que la tendencia de este sistema es a formar espirales que empiezan en puntos arbitrarios del plano fase, pero terminan en el origen. ¿Por qué en el origen? Porque el punto 0,0 es el punto de equilibrio de este sistema. Si x es igual a 0 y x punto es igual a 0, entonces significa que x2 punto también es igual a 0. Si las reemplazamos, pues aquí tenemos 0 y aquí 0, desde luego 0 es igual a 0. Entonces este punto es el punto de equilibrio nuevamente. Además, si nos damos cuenta, todas las isóclinas pasan por ese punto, todas las que se nos puedan ocurrir. Por lo tanto, la pendiente asociada al punto 0,0 no está definida. Es decir, no tiene pendiente asociada porque el sistema allí no se mueve hacia ningún lado, es un punto de equilibrio. Entonces vamos a ponerle aquí punto de equilibrio y lo tenemos precisamente en el 0,0. Representa el reposo. Ok, entonces si nosotros trazamos más trayectorias del sistema intentando seguir aproximadamente la tendencia de las isóclinas, de todo el campo de direcciones que nosotros elegimos, pues vamos a ver este tipo de trayectorias espirales. Más adelante en esta serie de videos, por supuesto, las vamos a generar por computadora con mucha más precisión. Las vamos a hacer que la computadora las genere. No vamos a usar el método de las isóclinas, las vamos a generar por simulación, pero es importante entender este comportamiento en el modelo incluso antes de que comencemos a simular, porque cuando comencemos a simular la computadora nos va a arrojar resultados y nos conviene tener una idea anticipada de qué es lo que tenemos que obtener como respuesta correcta. De lo contrario estaríamos creyéndole a la computadora a ciegas que está calculando la respuesta correcta y pues eso no es, digamos, lo correcto para nosotros. Como científicos, como ingenieros, debemos estar siempre convencidos de que los cálculos son los correctos. Ok, cuando tenemos trayectorias en espiral que son capaces de darle la vuelta al origen alguna vez por lo menos, hay que recordar que aquí teníamos esta primera trayectoria y los trazos nos mostraban que por lo menos evolucionamos rodeamos alrededor del punto de equilibrio por lo menos una vez. Estas trayectorias en espiral sugieren precisamente que el punto de equilibrio es lo que se conoce como foco. En este caso, como todas las trayectorias en espiral se dirigen hacia el centro, pues vamos a llamarle foco atractivo. Un foco atractivo o estable también se le conoce. Vamos a ver más adelante las implicaciones de esta palabra, que es muy importante en términos de los sistemas dinámicos. Entonces es un foco atractivo o un foco estable. Podemos pensar que este punto, el origen, el 0,0, en este caso, en esta ocasión, debido a la presencia de este término de amortiguamiento, está atrayendo a todas las trayectorias del sistema hacia él. Por eso el nombre foco atractivo. Ok, vamos ahora a
tratar de estimar la solución, qué forma tiene la solución x de t en el tiempo a partir de estos dibujos. Si nosotros tomamos este punto que pusimos aquí en rojo como el punto inicial, estamos viendo que x0 en este caso es negativo. Entonces x0 será un valor que está aquí abajo del eje del tiempo en esta ocasión. Por aquí tendremos nuestro punto inicial de coordenadas x0. Después tenemos que la velocidad es positiva porque está por encima del eje x. Eso significa que la tendencia de este sistema es a incrementarse. Su derivada es positiva, x0, v0, v0 desde luego es la derivada respecto al tiempo. Y en el sentido de una gráfica en función del tiempo, x punto es la pendiente del dibujo que vamos a hacer aquí. No hay que confundir con la pendiente de isóclina. Ahorita lo único que vamos a decir es que este punto precisamente tiene, como lo vemos aquí en el dibujo, un valor positivo para la condición inicial de velocidad. Entonces la tendencia de este valor que es negativo va a ser a volverse positivo, inicialmente por lo menos. Entonces la pendiente aquí va a ser positiva, vamos a imaginar. Esta es precisamente la tendencia, o sea, sería la velocidad inicial. Tiende a hacer que precisamente este valor crezca conforme pase el tiempo. Pero vamos a ver qué está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que x empieza teniendo un valor negativo y conforme seguimos la trayectoria del sistema, este valor se va haciendo cada vez menos negativo y llega hasta un valor positivo. De hecho, aquí donde la trayectoria intersecta con el eje x, y en esos momentos ya fue positivo después de un buen rato. Por supuesto, es posible demostrar que la solución de este ejemplo, en este caso de esta ecuación diferencial, es esta que tenemos aquí en la pantalla de este lado, donde pues tenemos una amplitud a0 y un ángulo de fase igual a phi, que dependen de las condiciones iniciales. Sin embargo, la tendencia es un decaimiento exponencial que va oscilando. Aquí tenemos menos z omega n, esa es la tendencia. Aquí estamos viendo que son positivos, entonces el exponente va a ser negativo. El tamaño de estas oscilaciones decrece con el tiempo. De hecho, aquí podríamos nosotros observar esa tendencia exponencial si hiciéramos los cálculos, digamos, con precisión. Si nosotros pudiéramos ver de alguna forma cómo va avanzando el tiempo y tomar todas las medidas, veríamos ese decaimiento exponencial en la tendencia de la solución. Y precisamente pues son las envolventes. Aquí sería a0 por e a la menos z omega t, y esta de abajo pues es su reflejo, o sea, sería menos a0 por e a la menos z omega por t. Se llaman envolventes. Y la solución desde luego tiene carácter oscilatorio. Oscila con una frecuencia igual a la raíz de 1 menos z cuadrada por omega. A este término se le conoce como frecuencia amortiguada, mientras que a omega como frecuencia resonante o frecuencia natural. Entonces, si no hay amortiguamiento, si z fuera igual a 0, este exponencial tiene exponente igual a 0, y entonces e a la 0 es 1, y veríamos un comportamiento puramente oscilatorio. Además, aquí nos quedaría solo la raíz de 1, que es 1. Es decir, si z es igual a 0, entonces esta solución x de t se convierte en una amplitud por 1 por el coseno de omega por t menos una fase. Y esta es la solución que habíamos representado en videos anteriores. El coseno de omega t menos phi es equivalente a decir seno de omega t menos phi, nada más que la fase sería diferente, pero tienen la misma forma. La vez anterior utilizamos la función seno, se pudo haber utilizado la función coseno sin ningún problema. Son equivalentes. Lo único que va a pasar es que teníamos que representar la fase de forma diferente, tendría un valor distinto, pero sería exactamente la misma curva. Es decir, podemos expresar esta curva en términos de coseno o en términos de seno sin ningún problema. Pero ok, entonces se puede demostrar que en efecto esta es la solución analítica de esta ecuación diferencial. Así que el sistema oscila, sí, pero pierde la energía por el efecto de este amortiguamiento y eventualmente terminará por detenerse en algún tiempo muy largo.
Teóricamente, sin embargo, hay que notar que ese tiempo va a ser el infinito. Pero en la práctica nosotros podríamos ver que este sistema se detiene mucho antes de llegar al tiempo infinito. Ok, amigas y amigos, en este caso creo que no estoy seguro de que el video haya capturado una parte de la explicación de esta curva, de por qué la obtuvimos, así que lo voy a repetir de forma breve. Desde luego nosotros sabemos que esta es la solución de esta ecuación diferencial, esta es la solución analítica, no necesitábamos haber hecho el método de las isóclinas para saber que iban a ser este tipo de trayectorias, propiamente que iba a ser este tipo de curva. Sin embargo, este método de las isóclinas lo estamos introduciendo como método gráfico para no tener que calcular la solución analítica, puesto que en este tipo de ecuaciones, que son lineales, se conoce muy bien la solución, pero en las ecuaciones no lineales generalmente no se conoce la solución analítica. Entonces, tenemos que estimar la solución del tiempo en términos de las trayectorias del sistema que nosotros vemos en el plano fase generada por el método de las isóclinas, por ejemplo. Ok, nuevamente, aquí tenemos un punto de coordenadas x0, v0, aquí lo tenemos. X0 representa la posición inicial, en este caso fue negativa, y tenemos una tendencia a crecer, o sea, el sistema lleva una velocidad positiva, es decir, está en posiciones negativas, pero se está yendo hacia adelante en términos de la posición, y por lo tanto tiene la tendencia a crecer. Y si nos damos cuenta, conforme seguimos esta trayectoria, aquí la voy a ir pintando en este color, a medida que nosotros la seguimos, la posición va incrementándose. Durante un buen rato es negativa, pero cada vez es menos negativa. Llega un momento aquí en este punto donde cruzamos el eje de las ordenadas, que sería este valor de aquí. Aquí x es igual a 0. Entonces, a partir de ahí, la trayectoria dice que el sistema sigue incrementando su posición, por lo tanto, hacemos esta parte de la evolución. Hasta un punto, este punto sería el que tendríamos el valor aquí. Vamos a llamarle en esta ocasión, no sé, x1 sería el valor que tiene el eje x en ese punto, ahí sería x1, y a partir de x1 empezamos a ver cómo cambia la tendencia y ahora empieza a decrementarse. Sigue siendo positiva, pero conforme seguimos la curva, la posición en x tiende a irse hacia el 0 otra vez, que es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, el dibujo nos muestra que en magnitud, o sea, el valor absoluto de x1 es menor que el valor absoluto de x0. x0 está más lejos del origen de lo que x1 está del origen. Y luego aquí vamos a tener, por supuesto, que vuelve a cruzar en este punto al eje x, alcanza este valor. Aquí lo estamos viendo, el valor más negativo sería este valor que alcanzamos en este punto de aquí. Vamos a llamarlo pues x2. Entonces aquí tendríamos en ese momento, lo voy a poner en color blanco, este punto sería x2. Y entonces pues x2 pues vuelve a ser menor que x1 en valor absoluto. Está todavía más cerca del origen. Y si seguimos la tendencia de nuestra trayectoria, pues vamos a ver quizás otra oscilación y eventualmente pues vamos a ver que se detiene. Entonces por eso sabemos que va perdiendo magnitud, va perdiendo amplitud nuestra señal. Sin embargo, conforme vamos siguiendo esta trayectoria en espiral, le hemos dado algunas vueltas enteras, por así decirlo, a este punto de equilibrio, y por lo tanto pues vemos cómo se exhiben estas oscilaciones. Si nuestra trayectoria del sistema fuera tal que no oscilara, voy a poner una trayectoria en rojo, que no oscile, es decir, que no dé la vuelta al punto de equilibrio, veríamos algo como esto. Por ejemplo, si es así de rápida la tendencia, entonces lo que veríamos aquí en este tipo de gráficas sería simple y sencillamente un decaimiento exponencial, algo así. Esa sería la tendencia del sistema, porque no oscila. Bueno, aquí se me pasó un poco la mano porque lo estoy haciendo a mano alzada, pero veríamos la tendencia precisamente exponencial, a irse hacia el 0 sin cruzarse del otro lado. No oscila, o sea, no exhibe
oscilaciones, no cambia de signo su magnitud. Ese sería el comportamiento si nosotros vemos trayectorias que aparentan ser espirales, pero en realidad ya no lo son, ya no le dan la vuelta. Esta sería una trayectoria no espiral, y las que vemos aquí en verdes sí son espirales. ¿Cómo obtenemos una trayectoria no espiral? Cuando z es mayor o igual a 1. Es el caso sobreamortiguado si z es mayor que 1, y es críticamente amortiguado si z es igual a 1. Ahí ya no vemos que el sistema oscile. El caso que estamos viendo aquí, donde z es menor que la unidad estrictamente, se llama caso subamortiguado, y es en este caso subamortiguado donde vemos cómo le da vueltas completas, donde las trayectorias son espirales. Vemos oscilaciones que van decayendo, y en el caso sobreamortiguado o críticamente amortiguado, pues la tendencia es a no oscilar, o sea, tiende a cero y ahí se queda. Muy bien, cuando tenemos valores del amortiguamiento relativo estrictamente positivos, pero entre 0 y 1, es decir, menores que 1 estrictamente, mayores que 0 estrictamente, es en el caso que tenemos los espirales que comentamos toda la sección anterior del video. Y ese es el caso subamortiguado, pero es el caso estable, donde el 0,0, el punto de equilibrio, actúa como atractor de las trayectorias del sistema. El caso no amortiguado, cuando z es igual a 0, lo estudiamos en el video anterior, y ahí obteníamos órbitas. Eran trayectorias cerradas que estaban siempre dando vueltas sobre sí mismas alrededor del punto de equilibrio, y este caso representa oscilaciones sostenidas cuando el amortiguamiento es 0, por lo cual cancelamos este término de la velocidad en la ecuación diferencial. El caso sobreamortiguado es cuando z es mayor que la unidad, y este caso lo vamos a dejar para un video posterior. En lo que resta de este video vamos a pensar en esta pregunta: ¿y si ahora el amortiguamiento relativo fuera negativo, pero menor que el 0 y mayor que el menos 1? Es decir, sería el caso subamortiguado, pero con amortiguamiento negativo. Los cálculos en términos de las ecuaciones de las isóclinas no cambiarían. Lo único que cambiaría sería aquí precisamente el signo de z. Vamos a ver cuál sería la diferencia en las trayectorias del sistema, es decir, cuál sería la diferencia en el comportamiento de todo el sistema en términos de sus soluciones. Hay que notar, sin embargo, que mientras z sea negativo, equivale a cambiar este signo. Es como si este signo de pronto lo volviéramos negativo. Vamos a ver qué implicaciones tiene. Ok, entonces si seleccionamos los parámetros de la manera que parezcan más similares a la vez anterior, es decir, dejamos omega igual a 1, pero ahora ponemos z igual a menos 0.5, que son los valores en magnitud iguales a los que teníamos en el caso anterior de la primera parte de este video, con la excepción de que ahora estamos teniendo un factor de amortiguamiento negativo. Las ecuaciones de las isóclinas se transforman en la que tenemos aquí, en el que este coeficiente ahora es negativo. El 2z omega se convierte en menos 1, y por lo demás las ecuaciones de las isóclinas quedan exactamente iguales. Así que vamos a proponer, como siempre, las clásicas pendientes de las trayectorias del sistema, y vamos a calcular las correspondientes isóclinas, que desde luego también son líneas rectas que pasan por el origen, y vamos a ver en esta ocasión en qué varía el campo de direcciones en el plano fase. Muy bien, entonces reemplazando los valores de B' en cada caso, obtenemos estas isóclinas que son análogas a las que habíamos tenido al principio de este video, pero muchas de ellas, por ejemplo aquí en la primera y en la cuarta, tienen el signo negativo. De hecho, todas lo tienen. Aquí podemos ver que resulta B igual a menos infinito. Cuando aquí sustituimos B' igual a 1, se cancela, pero este signo pues nos dice la tendencia. Y aquí tenemos el 0. El 0 pues propiamente no tiene signo, es irrelevante, pero podríamos pensar que todas estas rectas
son las rectas complementarias a las que teníamos en la primera parte del video. Así que ahora vamos a dibujar estas isóclinas y vamos a dibujar el campo de direcciones asociados a ellas. Y con estos datos puede que sea suficiente. Vamos a juzgar si eso es correcto o no, si es que necesitamos más isóclinas, pero parece que va a ser suficiente para que nosotros podamos ver cuál es la tendencia del sistema en comparación con el caso en el que el amortiguamiento es positivo. Entonces vamos a ver la diferencia con las gráficas que obtuvimos para el primer caso en este video. Ok, entonces aquí tenemos ya las 4 isóclinas que tenemos contempladas en esta tabla. Tenemos pues la línea B igual a X con pendientes asociadas a 0 grados, o sea, líneas horizontales. Tenemos la línea B igual a 0, o sea, el eje X, con pendientes asociadas a 90 grados, o sea, verticales. Aquí la tenemos ya. Tenemos la línea B igual a menos infinito. Bueno, como son líneas rectas, no son solo de un lado, es decir, son infinitas. Entonces, pues sigue siendo el eje V, aquí de las ordenadas, con pendientes asociadas a 45 grados, como la vemos aquí en las líneas amarillas. Y desde luego la recta B igual a X medios, esta de aquí aproximadamente, con pendientes asociadas a menos 45 grados. Estamos viendo que pues se parece mucho. A simple vista podríamos pensar que es parecido al caso anterior. De hecho es parecido, desde luego, pero pues podríamos pensar que no hay ninguna diferencia en realidad. Vamos a trazar sin embargo una línea más. Pensemos en la recta B igual a menos X, que cruce entre el segundo y el cuarto cuadrante, nada más para tener más datos para hacer esos trazos, por lo cual vamos a calcular respecto a esta ecuación cuál tendría que ser la pendiente. O sea, la pendiente tendría que ser en total menos 1, por lo cual pues aquí es fácil ver que B' tendría que ser igual a 2. Y desde luego aquí tenemos el cálculo. Si B' es igual a 2, esta parte de la pendiente de las rectas de las isóclinas se convierte en la que tenemos aquí, menos 1 sobre 2 menos 1. Esto es simple y sencillamente igual a menos 1, entonces tenemos la recta V igual a menos X. Y en este caso, como B' es igual a 2, el arco tangente de 2 pues es 63.43 grados aproximadamente. Entonces aquí ya tenemos esa idea. Y con esto ya nos podemos dar una muy buena idea de qué está pasando. Vamos a pensar que partimos de algún lugar cercano al origen, puesto que el origen sigue siendo el punto de equilibrio. Si lo pensamos, si X es igual a 0 y X punto es igual a 0, la única opción que nos queda aquí es que X dos puntos sea igual a 0. O sea, no hay aceleración porque no hay velocidad ni tampoco hay desplazamiento en la posición. Entonces el punto de equilibrio sigue siendo el 0. Si nosotros nos posicionamos ahí como condición inicial, el sistema se queda en reposo. Pero si nos movemos, aunque sea un poquito hacia afuera de este sistema, vamos a pensar por aquí. Aquí vemos que la tendencia es ir hacia lo horizontal, porque estamos sobre la isóclina de 0 grados. Pero pues vamos a ir hacia lo horizontal rápidamente. Nos vamos a encontrar a la isóclina de menos 45 grados. Vamos a tener que ir a menos 45 grados hasta la siguiente isóclina, que es la de 90 grados en el eje X, y de ahí pues es una vertical hasta que nos encontremos esta de 63.43 grados. Seguimos esa tendencia aproximadamente y aquí tenemos a la de menos 45 grados. Entonces pues dibujándola con un poco de precisión, aquí voy a utilizar la herramienta esta. Bueno, aquí ya vemos la tendencia. Tenemos un comportamiento que nos está sacando del origen, o sea, nos está mandando muy lejos. Por supuesto, aquí en esta ocasión lo tracé con aproximaciones de líneas rectas. Desde luego, si hubiéramos trazado una isóclina intermedia o varias de ellas aquí intermedias, entonces esta tendencia sería no tan rápida, pero sería tal que de todas maneras veríamos un comportamiento divergente, es decir, saldríamos del origen, cada vez nos alejaríamos más. Por lo cual vamos a intentar no ser tan burdos esta ocasión, vamos a intentar hacerlo con la línea curva,
Si observamos estos patrones, en realidad a la distancia que estamos de la pantalla podemos ver que sí son espirales. Efectivamente, aquí pues más o menos tendríamos esta tendencia. Son espirales, pero nos van a alejar cada vez más del origen. Entonces son espirales porque pues podemos ver que le damos, o sea, rodeos completos al origen. Entonces pues esto va a representar oscilaciones, desde luego, pero cada vez la amplitud de la solución en el tiempo va a ser superior. Desde luego aquí teníamos esta ecuación que es la solución cuando tenemos el caso subamortiguado. Nada más hay que pensar qué sucede si nosotros ahora le ponemos un número negativo. Este signo se convierte en realidad en positivo. Y entonces esta es una oscilación. Aquí la solución es oscilatoria, pero tiende a crecer con el tiempo. Es el comportamiento de divergencia exponencial, en el que, dada una condición inicial distinta de 0 por pequeña que sea, pensemos aquí en x, que es pequeña pero está fuera del 0, vamos a tener precisamente excursiones hacia la parte positiva al principio, quizás un poco más grande que la condición inicial para empezar, pero después tendencia a volver la solución de x negativa, pero este punto de cruce con el eje x está más lejano que el primero y el tercer punto está todavía más lejano, y si esto sigue la tendencia, el cuarto punto estará cada vez más lejos porque tendrá ese tipo de comportamiento. Por supuesto, pues hay que trazarlo bien con una precisión adecuada. Y no se preocupen, vamos a hacer que la computadora genere estas gráficas cuando llegue su momento, pero ya sabemos qué esperar precisamente. Entonces aquí vamos a ver este tipo de tendencia a ganar amplitud en la oscilación, porque las envolventes se volvieron ahora exponenciales con signo positivo en el exponente. Entonces desde luego diverge, y en este caso este comportamiento es inestable. Entonces este punto de equilibrio, si lo pensamos como el reposo, sigue siendo el punto de equilibrio, y como seguimos teniendo trayectorias en espiral, sigue llamándose foco. Es un foco, pero en este caso pues es inestable. Por lo tanto, podemos pensar en él como un punto que está alejando a las trayectorias del sistema, las repele. Entonces por eso le vamos a poner foco repulsivo, en contraste con el nombre anterior que atraía a las trayectorias del sistema. Entonces era un foco atractivo. Vemos nuevamente foco. ¿Por qué razón? Porque son espirales, le dan vueltas enteras al origen, en este caso a este punto, no necesariamente el origen. Más adelante en sistemas no lineales, en este sí, los sistemas lineales siempre es el origen, pero en este caso es repulsivo. ¿Por qué razón? Porque el signo del amortiguamiento es negativo. Si pensamos en el amortiguamiento como un fenómeno que es capaz de extraer la energía del sistema cuando es positivo, pues ahora que tiene el signo contrario sería un fenómeno que sería capaz de inyectar cada vez más energía al sistema. Por lo tanto, pues los movimientos y las oscilaciones se vuelven cada vez más grandes. Entonces es por esa razón por las cuales nosotros aquí tenemos estas envolventes ahora pues con signo positivo que divergen, y un foco repulsivo lo podemos pensar como pues un punto de equilibrio pero que aleja a las trayectorias del sistema. Un simple cambio en el signo de esta ecuación diferencial ya cambió el comportamiento totalmente. Ahora tenemos un sistema que es inestable. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. No se les olvide darle like si es que les ha gustado el contenido o les ha sido de ayuda. Asimismo, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Gracias por su atención y nos vemos, como siempre, en el próximo video.